Bienvenidos amantes de lo inexplicable, a Dimensión del Misterio. Prepárense para una inmersión en un caso que ha intrigado a investigadores. Y curiosos por igual durante décadas. Un caso que nos transporta a la campiña bávara, Una granja aislada, Hinterkaifeck, donde la paz rural se vio quebrada por un horror. que aún resuena en los anales de la historia criminal. En este lugar, una familia aparentemente común, los Grubers, fueron brutalmente asesinados. Pero la pregunta que nos trae a este deep dive, ¿Es quién? ¿podría haber cometido semejante acto y por qué? Es un enigma que nos ha reunido para explorar las profundidades de este misterio. Lo que hace tan intrigante a Hinterkaifeck. Es la ausencia de respuestas, A pesar de las numerosas investigaciones y teorías, el caso sigue sin resolverse. dejando un vacío que solo la especulación puede intentar. Comencemos por conocer a las víctimas. Los Grubers eran una familia compuesta por Andreas el patriarca, Cecilia, su esposa, su hija viuda Victoria Gabriel, y sus dos pequeños nietos, Cecilia. y Joseph Además estaba la recién llegada ama de llaves. Mary Baumgartner. Lo interesante aquí. Es que desde el principio este no era un hogar típico. Andreas, el padre de familia, no era precisamente un hombre querido en la comunidad. De hecho, se le conocía por su carácter huraño y solitario. Y si ahondamos un poco más, Descubrimos un secreto familiar que arroja una sombra aún más oscura sobre el caso, se rumoreaba que Andreas. tenía una relación incestuosa con su propia hija, Victoria. Este rumor no era solo un chisme de pueblo. La criada anterior a María, Los había descubierto en el granero y lo denunció. lo que llevó a un juicio Y una condena. para ambos. Este detalle nos hace preguntar, ¿podría este oscuro secreto familiar estar relacionado con los asesinatos? Es una posibilidad que sin duda perturba. Podría ser que alguien buscara venganza por este escándalo. O tal vez alguien dentro de la familia buscaba silenciar la verdad para siempre. Exacto. Y aquí es donde la lista de sospechosos comienza a crecer. Además de la dinámica familiar, hay que considerar a aquellos fuera del círculo íntimo que podrían haber tenido motivos para acabar con los Grubers. Uno de los nombres que surge rápidamente es Lorenz Schlittenbauer. Un antiguo pretendiente de Victoria. Incluso se rumoreaba que era el padre del pequeño Joseph, el hijo menor de Victoria. ¿Pudo haber sido él cegado por los celos o la venganza? Esa es una teoría que se investigó a fondo. Y algunos detalles como el comportamiento del perro de la familia hacia Lorenz durante la búsqueda de los Gruber. Añaden un elemento inquietante a esta posibilidad. Es como si el perro reconociera en Lorenz algún tipo de conexión con la tragedia, ¿no? Precisamente. Y hablando de conexiones, otro nombre que surge con fuerza es el de Carl Gabriel. El esposo de Victoria dado por muerto en la guerra. Pero no se suponía que había muerto en el frente. ¿Cómo podría ser un sospechoso si ya no estaba vivo? Ahí está la clave. Nunca se encontró su cuerpo, lo que abre la puerta a la posibilidad de que hubiera fingido su muerte y regresado en secreto. Eso sí que es un giro inesperado. ¿Te imaginas el impacto de descubrir que tu esposo, a quien creías muerto, no solo está vivo? Sino que podría ser el responsable de la muerte de tu familia. Sería un golpe devastador, sin duda. Y esta teoría se vuelve aún más escalofriante al considerar los testimonios de personas que afirmaron haber visto a un hombre parecido a Carl después de la guerra. Jactándose de ser el asesino de Hinterkaifeck. Cierto, y no podemos olvidarnos de un personaje que parece sacado de una novela gótica, Joseph Bertel, Un panadero loco. que se había escapado de un psiquiátrico. Su historia de violencia y su posible presencia en la zona lo convierten en un sospechoso, aunque nunca se encontraron pruebas concluyentes que lo vincularan al crimen. La figura de Joseph Bertel nos obliga a considerar la posibilidad de un acto de locura, un crimen sin una lógica aparente. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Fue este un acto premeditado o un arrebato de violencia irracional? Es difícil de decir sin tener más información. Lo que sí sabemos es que la brutalidad del ataque sugiere una furia contenida, un deseo no solo de matar, sino de infligir el máximo dolor posible. Y si hablamos de la brutalidad del crimen, no podemos dejar de lado la forma en que se encontraron los cuerpos. 4 de las víctimas, Andreas, Cecilia Y la Victoria y la pequeña Cecilia fueron hallados en el granero, mientras que Joseph y Marila. estaban en la casa todos cubiertos como si el asesino quisiera ocultar su obra. O tal vez dejar una macabra firma. Ese detalle es escalofriante. ¿Qué nos dice sobre la mente del asesino? Buscaba prolongar el horror, evitar que se descubrieran los cuerpos. Esa es una pregunta que ha intrigado a los investigadores durante décadas. Algunos sugieren que cubrir los cuerpos era una forma de mostrar respeto. Una costumbre que se veía en algunas culturas, Otros creen que era una forma de retrasar el descubrimiento de los cuerpos. dándole al asesino más tiempo para escapar. Es como si cada detalle de este caso abriera nuevas posibilidades, nuevos caminos que explorar. Y hablando de posibilidades, hay un detalle que no hemos mencionado aún.
y que añade otra capa de misterio, la evidencia de que alguien permaneció en la granja después de los asesinatos. Ese detalle es crucial. La chimenea humeaba, el ganado estaba alimentado. E incluso se había usado una cama. ¿Quién podría haber hecho eso? ¿Y por qué? Es difícil de imaginar. Podría ser que uno de los asesinos se quedara para eliminar pruebas. O tal vez para saborear su macabro triunfo. Esa es una posibilidad, o tal vez se trata de algo aún más complejo, Y si la persona que permaneció en la granja no fue el asesino. sino un cómplice. O incluso alguien que llegó después del crimen atraído por la soledad del lugar. Es una idea intrigante. Podría ser que alguien ajeno a los hechos se encontrara con la escena del crimen y decidiera aprovechar la situación. Robar, ocultar pruebas e incluso hacerse pasar por el asesino. Esa teoría no se puede descartar. Y si seguimos esa línea de pensamiento, nos encontramos con otro enigma. ¿Conocía el asesino a las víctimas? ¿Tenía algún tipo de relación con la familia o con el lugar? Si consideramos la posibilidad de que el asesino permaneciera en la granja después de los asesinatos, parece lógico pensar que tenía algún tipo de vínculo con Hinterkaifeck. Claro, y si analizamos las diversas teorías, vemos que muchas de ellas apuntan a una conexión previa. Lorenz Schlittenbauer, por ejemplo, conocía a Victoria. Y posiblemente era el padre de su hijo menor. Y Karl Gabriel, el esposo supuestamente muerto, tenía un vínculo aún más profundo con la familia. Si realmente fingió su muerte y regresó para vengarse, conocería la granja a la perfección, lo que explicaría su aparente comodidad en el lugar. Exacto. Y no olvidemos la posibilidad de que algún vecino o conocido de la familia, alguien que frecuentaba la granja, tuviera acceso a información privilegiada y pudiera haber planeado el crimen con antelación. Es como si cada pieza del puzzle, en lugar de encajar, abría nuevas incógnitas, nuevos caminos que nos llevan a callejones sin salida. ¿Será que nunca sabremos la verdad sobre lo que ocurrió en Hinterkaifeck? Esa es la gran pregunta que nos ha acompañado durante todo este deep dive. ¿Es posible que algunos crímenes permanezcan para siempre en la sombra, condenados a ser solo un eco de horror en los anales de la historia? Es una idea inquietante, pero también fascinante. ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza humana, sobre la capacidad de la mente para albergar secretos y perpetuar misterios? Quizás la respuesta no se encuentra en la identidad del asesino, sino en la complejidad de las relaciones humanas, en la fragilidad de la vida y en la capacidad de la maldad para esconderse en los lugares más inesperados. Y hablando de lugares inesperados, la propia granja Hinterkaifeck parece jugar un papel importante en esta historia, su ubicación aislada a su nombre, que evoca un lugar oculto, e incluso los rumores de que la granja estaba embrujada contribuyen a crear una atmósfera de misterio que se ve amplificada por la tragedia que allí ocurrió. Es cierto, Hinterkaifeck se ha convertido en un símbolo de lo desconocido, un lugar que representa la persistencia de la oscuridad y la imposibilidad de encontrar respuestas definitivas a todas preguntas. Es como si la granja, con su pasado turbulento y sus secretos sin resolver, se hubiera convertido en un imán para aquellos que buscan respuestas en lo inexplicable. Y quizás eso sea lo que nos atrae a casos como este, el deseo de dar sentido a lo racional, de encontrar un orden en el caos y de comprender las fuerzas que nos empujan hacia el abismo. Es una búsqueda que puede llevarnos a lugares oscuros, a enfrentarnos con la fragilidad de la vida y la persistencia de la maldad. Pero también es una búsqueda que nos permite explorar las profundidades de la mente humana y descubrir la fascinación que sentimos por lo desconocido. Es un viaje que no siempre nos lleva a las respuestas que buscamos, pero que sin duda nos enriquece con la experiencia de habernos adentrado en las sombras y habernos enfrentado a la incertidumbre. Y quizás esa sea la verdadera lección de Hinterkaifeck, que a veces lo más importante no es encontrar una solución definitiva, sino aceptar la existencia del misterio y aprender a convivir con la posibilidad de que algunas preguntas queden sin respuesta. Es curioso cómo un caso como el de Hinterkaifeck puede resonar a través del tiempo capturando la imaginación de tantas personas. Es cierto, y no es solo el misterio sin resolver lo que nos atrae. Creo que también hay algo en el contexto histórico, en la época en que ocurrieron los asesinatos, que añade una capa adicional de fascinación. Hablas de la Alemania de la posguerra, un periodo marcado por la inestabilidad política, la crisis económica. Y el trauma colectivo. Un escenario perfecto para que la semilla del miedo y la paranoia creciera. Exactamente. La Primera Guerra Mundial había dejado cicatrices profundas en la sociedad alemana, la pérdida de vidas. La incertidumbre del futuro. Y el resentimiento por la derrota crearon un ambiente propicio para la violencia y la desconfianza. En ese contexto, un crimen como el de Hinterkaifeck podía interpretarse de muchas maneras. Algunos veían en él la obra de un loco. Una manifestación de la locura que se había apoderado del país. Otros lo veían como un síntoma de la decadencia moral, una señal de que los valores tradicionales se estaban perdiendo. Y la sociedad se encaminaba hacia el caos. Y por supuesto no faltaron quienes vieron en los asesinatos la mano de fuerzas ocultas, conspiraciones políticas. O incluso venganzas sobrenaturales. Es fascinante cómo
Un solo evento puede generar tantas interpretaciones diferentes, reflejo de las ansiedades. Y los miedos de la época. Y lo más interesante es que muchas de esas interpretaciones siguen vigentes hoy en día, la figura del asesino en serie y la fascinación por lo macabro. Y el miedo a lo desconocido son temas que siguen presentes en nuestra cultura. Es cierto, casos como el de Hinterkaifeck nos recuerdan que la oscuridad no es algo del pasado. Sino una parte integral de la condición humana. Y aunque nunca lleguemos a saber con certeza quién fue el responsable de los asesinatos de Hinterkaifeck, creo que este caso nos deja con una lección valiosa. ¿Cuál sería esa lección? Que a veces el misterio es más importante que la solución, que la búsqueda de la verdad puede llevarnos por caminos inesperados. Y que en ese viaje podemos descubrir cosas sobre nosotros mismos que nunca hubiéramos imaginado. Estoy de acuerdo, la incertidumbre, la duda, la falta de respuestas definitivas, todo eso forma parte de la experiencia humana. Y a veces es en la oscuridad donde encontramos la luz. Y con esa reflexión nos despedimos de Hinterkaifeck, un lugar que se ha convertido en un símbolo del misterio sin resolver, un recordatorio de que la verdad puede ser esquiva, pero la búsqueda siempre valdrá la pena. Hasta la próxima Dimensión del Misterio. Que la curiosidad los guíe y el misterio los acompañe. Bienvenido.